en esta que es su casa, nosotros que somos su familia, y nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Así es que demos gracias al Señor por eso. Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta ocasión para que Dios nos entregue su palabra. Y también, hermanos, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nuestro país en las próximas horas. Creo que todos estamos conscientes del fenómeno que va a estar tocando nuestras tierras, especialmente a finales de la tarde de este día. En realidad, hermanos, por el trayecto que lleva este fenómeno, lo más sentido va a ser quizás en la parte del litoral, en el oriente del país. Pero hemos pasado otras experiencias donde el pueblo de Dios se ha unido a orar, a pedir misericordia, y el Señor se ha compadecido de nosotros. Amén, hermanos. Así que nosotros tenemos la convicción que cuando nos unimos como pueblo, el Señor nos escucha. Amén, hermanos. Así que vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nuestro país y que esto no vaya a tener más afectaciones de las que algunos han pensado. Levantemos nuestras manos al cielo, hermanos. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, nos presentamos delante del que todo lo puede y para quien es posible absolutamente todo. Señor, aquí tu pueblo que invoca tu nombre tiene la necesidad de suplicar por tu misericordia, por tu favor, Señor. Tú sabes, Señor, que nuestro país está siendo amenazado por un fenómeno que como consecuencia del pecado tiene el objetivo de destruir y arrasar todo lo que encuentre a su paso. Pero ahora, Señor, nosotros, en la esperanza que tenemos, pedimos para que tú puedas disipar, Señor, y debilitar ese huracán. Sabemos que en diferentes partes del país tu pueblo también se está uniendo en oración, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Señor amado, tú tienes el control y sabemos que tú puedes disipar ese fenómeno. Haz que tu sol brille sobre nuestra tierra, Señor. Detén esos vientos huracanados. Tú ya lo hiciste, Señor, cuando estabas con tus discípulos. A tu voz los vientos cesaron, las tempestades huyeron de tu palabra. Eso es lo que estamos pidiendo ahora, Señor. Que tú digas la palabra y será hecho. Y todo para gloria y honra de tu santo nombre. Ahora, Señor, que nos vamos a enfrentar a tu palabra, prepara nuestro corazón como tierra fértil para que ésta pueda ser sembrada. Señor amado, ayúdanos a ser fieles a ti y a tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermano? Amén. Vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en la carta a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 9. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Si lo tienen, pueden decir amén, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: digo la verdad en Cristo, no miento.
Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, si hay un personaje detestado, odiado dentro del judaísmo, ese es Pablo. Los judíos, hermanos, tienen una admiración profunda hacia el Señor Jesús. Obviamente que ellos no tienen la comprensión de la persona del Señor como la tenemos nosotros. Ellos lo admiran como un gran maestro. Sin embargo, podríamos decir que el apóstol Pablo es visto en el judaísmo como el Judas del judaísmo. Este hombre que alguna vez fue considerado el mayor celoso de su fe, admirado por sus compañeros de religión, de un momento a otro pasó a ser odiado por aquellos que le estimaban. La razón de esto obviamente que obedece a la conversión que él tuvo y a su encuentro que tuvo con el Señor. Cuando los hermanos lo veían entre ellos, el mismo apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, él decía que las expresiones de las comunidades eran: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir en su vida vieja. Y como ya lo dije, las razones de este desprecio fue precisamente porque Pablo, en ese entonces, Saulo, conocido como Saulo, se convirtió en un discípulo de Jesucristo y, para rematar, apóstol de los gentiles. Desde la perspectiva del judaísmo, Pablo entonces era un enemigo, era alguien al que despreciaban y odiaban por haber tenido ese cambio de una antípoda, desde un punto hasta el otro. ¿Cómo es que alguien que despreciaba el cristianismo, lo perseguía, ahora se ha venido a convertir en un discípulo de la fe en el Hijo de Dios, y lo que es más, se ha convertido en apóstol a la gentilidad? Por eso es que el pueblo judío veía a Pablo con mucho desprecio, y muchos llegaron, hermanos y hermanas, a interpretar que Pablo trasladó su odio y su desprecio de los cristianos hacia el pueblo judío. Y había cierto rumor que decía que Pablo estaba despreciando a los de su nación. En este capítulo que hemos leído, Pablo está a punto de abordar la incredulidad y el rechazo de Israel hacia el Mesías verdadero. Pero antes de que Pablo aborde ese tema, en este capítulo 9, él desea colocar de por medio su sentimiento auténtico hacia la nación israelita, hacia su familia en la carne. Pablo no quería que la gente siguiera interpretando que sus enseñanzas eran de desprecio hacia la nación de Israel. Pablo no quería que nadie dijera: ya ves, el apóstol Pablo ve de menos a su nación. El apóstol Pablo se avergüenza de ser israelita. El apóstol Pablo no ama a sus parientes. Por eso es que, si usted puede notar, en el versículo 1 dice
mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Pablo quería que los judíos, hermanos y hermanas, tuvieran la seguridad que él estaba afligido por la condición espiritual de Israel. Por eso es que resulta interesante lo que él dice: digo la verdad. Y afirma, no miento. ¿Qué es lo que va a decir? Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Hay tres cosas que Pablo hace ahí. Uno, apela a que está en Cristo y que por lo tanto él no puede mentir. Estar en Cristo significa, hermanos, que nosotros participamos de su experiencia, participamos de su poder, participamos de sus principios. Pero si hay algo que nosotros podemos tener claro, es que la esencia del cristianismo, la esencia de Dios, es el amor. Todo lo que Dios ha creado lo hizo en esa relación de amor. Entonces Pablo dice, miren hermanos, les digo la verdad. Yo que estoy en Cristo, que sé que la esencia de Cristo es el amor, yo no puedo despreciar a los de mi nación, a mi familia. Y no miento, dice Pablo. Por si eso fuera poco, Pablo apela a su conciencia. Y la conciencia, hermanos, es el aspecto más interno de un ser humano. En esta época la gente creía que la conciencia se ubicaba en el corazón. Nosotros pensamos que la conciencia se ubica en la mente. Independientemente de eso, Pablo dice, mi conciencia me lo confirma, y dice en el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo puede hablarnos a nuestra conciencia. Y lo que el Espíritu Santo le decía a la conciencia de Pablo era: Pablo, yo sé que tú no desprecias a los de tu nación. Sé que tú amas al pueblo de Israel. Por eso es que él dice en el versículo 2, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Entonces, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, su conciencia y la naturaleza de ser cristiano llevaba a Pablo a un dolor profundo por los de su nación. Usted sabe que hoy en día no es raro encontrar personas, cristianos piadosos, que cuando se refieren a Israel lo hacen con un sentimiento de mucho amor, de mucho respeto. Pero ese sentimiento que a algunos cristianos le manifiestan a la nación de Israel queda pequeñito en comparación al sentimiento que Pablo de verdad tenía por la nación de Israel. Ese amor de Pablo era un amor intenso. Tan intenso era que en el versículo 3, hermanos, Pablo está diciendo algo que es sorprendente, algo que es imposible, porque dice el verso 3, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos. Oiga esto, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Cuando Pablo dice yo quisiera ser maldecido, la palabra que se utiliza ahí es una palabra, hermanos, que también se ha usado en el Antiguo Testamento, y es ser anatema. Anatema significa entregar a alguien a Dios para el juicio. Es decir, Pablo lo que está diciendo es: preferiría yo ser condenado en el infierno, lejos de Dios, si a cambio de eso mi familia, los de Israel, pudiesen ser salvos. Ese amor que consumía a Pablo, hermanos, no era simplemente palabras de Pablo. Si usted ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabrá que cada vez que Pablo iba a predicar a una región, al primer lugar que iba era una sinagoga, donde se reunían los judíos para predicar acerca de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo acá no era una cuestión de melosidad o una cuestión de
para llamar la atención o para conmover a su audiencia. Era cierto. Pablo estaba dispuesto a predicarle a los de su nación con tal que ellos fueran salvos. Pero miren la exageración que está diciendo aquí en el versículo 3. Pablo está diciendo: miren, hermanos, es tanto mi amor por los de mi familia, es tanto mi amor por los de mi nación, que yo preferiría ir al infierno, a la condenación, si eso garantizaría la salvación de los de mi nación. Pablo sabía, hermanos y hermanas, que él no podía condenarse a sí mismo al infierno, porque él mismo acababa de enseñar en el capítulo 8, cuando él dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Aún ese deseo que Pablo tenía hacia los de Israel, él dice: aún este deseo que me embarga, que me envuelve en dolor hacia los de mi nación, ni eso podrá separarme del amor de Dios. Pablo también, hermanos, sabía que Israel nunca podría ser salvo por su pérdida. Obviamente que Pablo no está usando, hermanos, un tema de razonamiento lógico, porque todos sabemos que nadie puede morir por otra persona para que ésta vaya a la eternidad, a la presencia de Dios. Uno fue el que murió en la cruz, y ese es el Señor Jesucristo. Solo por la muerte de Él es que nosotros podemos ir a la vida eterna. Entonces, cuando Pablo utiliza este lenguaje en el versículo 3, lo hace desde su pasión, desde su anhelo por transmitirle a sus parientes, a su familia, que él estaba dispuesto hasta perder su salvación si fuera necesario, con tal que ellos se salvaran. Solo porque el deseo de Pablo no pudo convertirse en una realidad, no deberíamos de tomar las palabras de Pablo a la ligera, porque esas palabras apasionadas nos están diciendo algo, hermanos. Esas palabras tan apasionadas nos están describiendo el amor que Pablo le tenía a los de su familia. Ese amor que él estaba dispuesto a ir a la misma condenación eterna con tal que sus parientes fueran salvos. Por eso, hermanos, es que vea esto. Dice el versículo 3, y preste la atención a lo que dice: desearía yo mismo, dice, ser maldecido y separado de Cristo, oiga esto, por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Y hay que tomar en cuenta que los israelitas y los judíos se veían como familia, porque eran descendientes de Abraham. Entonces, ¿quién de nosotros sería capaz de llegar hasta ese extremo de decir: si a mí me fuera posible irme al infierno con tal que mi esposo, que mis hijos, que mis padres, que mis abuelos estén en la presencia de Dios, yo lo haría? ¿Quién de nosotros sería capaz de decir esas palabras? Probablemente quizás ninguno de nosotros las diríamos. Pero por eso es que yo le decía, estas palabras de ese versículo 3 no los podemos leer a la ligera, porque expresan la pasión misionera del apóstol Pablo por llevar a su familia, los de la nación israelita, al conocimiento del Señor. Al leer esta pasión que Pablo tenía por los de su familia, hermanos, yo noto algo. Y es que nosotros como cristianos hemos perdido esa intensidad de amor para que muchos de nuestra familia lleguen al Evangelio. Muchos de nosotros somos conscientes que tenemos familiares que no han conocido del Señor. Muchos de ustedes tienen hijos que no han conocido del Señor. Otras de ustedes tienen esposos que no han conocido del Señor.
Algunos de ustedes tienen hermanos que no han conocido del Señor, tienen abuelos, tienen abuelas, en fin, tienen muchos parientes, muchos familiares que no han conocido del Señor. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿usted es consciente que después de la eternidad, hermanos y hermanas, el futuro ya está decidido? Que una vez que partamos de esta tierra ya no hay más que se pueda hacer. ¿Cuántos hermanos sabemos que cuando partamos de esta tierra iremos a la presencia del Señor? ¿De verdad lo saben? Digan un fuerte amén, hermanos. Ok, qué bien. Ahora yo le pregunto a usted, ¿sabe usted? Y vamos a comenzar con el círculo más pequeño. ¿Sabe usted si su esposo, si su esposa, si sus hijos, si sus hermanos, el día que mueran, irán a la presencia del Señor? Sé que si nos ponemos a pensar en algún pariente que no conoce del Señor, todos los que estamos acá, tenemos a alguien que si hoy muriera, si hoy el Señor decidiera llevárselo, quitarle la vida, para muchos hermanos y hermanas sería como el coro de los hermanos voceros de Cristo. Las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto, todo es tristeza, esperanza ya no hay. Esa sería la realidad de muchos de nosotros. ¿Qué pasaría, hermanos y hermanas, si ahorita nos avisaran que ese ser querido, ese ser amado ha partido de esta tierra? ¿Tendría usted la seguridad, la convicción de que esa persona finalmente le entregó su vida a Cristo y que por lo tanto su eternidad está del lado del Señor? No hay cosa más hermosa que llegar a una vela donde sí hay dolor, donde sí hay tristeza, pero uno sabe que la persona que está ahí ha creído en el Señor, le entregó su vida a Cristo y ahora sabemos que goza de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que ustedes se han fijado que los funerales de los cristianos a veces ya no parecen funerales, parecen más, hermanos y hermanas, como una despedida de alegría y de consuelo para los que quedan acá. Pero es que el cristiano, hermanos y hermanas, como también dice ese coro de los hermanos voceros de Cristo, mas aquel que está en Cristo, la esperanza, dice, está allá. Y eso, hermano, de lo que nos habla de esa verdad, de que cuando nosotros como cristianos despeguemos de esta tierra, del otro lado hemos de ver a nuestro amado Salvador. Y esa es la esperanza. Pero Pablo, hermanos y hermanas, él pudo haber dicho, bueno, a mí ya se me apareció el Señor, yo ya creí en Él, me he vuelto apóstol de Jesucristo y ahora yo predico la palabra de Dios. Yo sé que mi destino, mi futuro ya está asegurado. ¿Qué me importa si estos incrédulos no creen? Pablo no tenía ese sentimiento. Pablo tenía una carga por su familia. Pablo tenía una carga por aquellos que todavía no habían creído en el Señor. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted tiene ese dolor y esa carga? Fíjese que no le estoy ni siquiera preguntando si a usted le pesa las personas que no han creído en Cristo allá en Somalia, en Uganda, en África, en Oceanía. No le estoy preguntando por personas que usted no conoce. Le estoy preguntando por las personas que sí conoce, por las personas que viven bajo su techo, por esos seres amados, sin importar la edad, si son niños,
si son ancianos, si son sus hermanos, si es su esposo, si son sus hijas, si son sus hijos, si son sus padres. Usted tiene pesar porque ellos todavía no han entregado su vida a Cristo. Porque eso se nota en la intensidad de cómo presentamos el evangelio a ellos que no, hermanos y hermanas, no han conocido del Señor. Al pensar en Pablo, piense usted, ¿qué no hizo Pablo? Porque los judíos llegaran al evangelio, conocieran a Jesús. Pablo hizo hasta lo imposible. Pablo iba a sus sinagogas. Cuando le tocaba comportarse como judío, se comportaba como judío con tal de ganárselos. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nos acomodamos. No tenemos ese deseo. Y por eso es que resulta sorprendente que hay gente que tiene tanto amor a Israel para que ellos lleguen al evangelio, pero no tienen ese mismo deseo, esa misma pasión, porque su hijo, que aunque es un niño, si no ha conocido del Señor, tendrá que estar lejos de la presencia de Dios. Hermanos, al cielo no se llega por edad, al cielo no se llega por religión, al cielo no se llega, hermanos, por buenas obras. Al cielo solamente se llega por la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Solamente por ese sacrificio. Pero entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Cuál es el dolor que le embarga en estos momentos? Piense por un momento a estas horas de la mañana en sus hijos, a ellos que usted no quiso molestar, porque no, pobrecitos, todos los días tienen que madrugar para ir a la escuela y el único día que tienen de descanso, yo no lo voy a despertar. Vámonos, gorda, a la iglesia y dejémoslos a ellos ahí solos. O sea que es más importante un certificado de notas a fin de año que su hijo que crea en el Hijo de Dios. No, mire, yo por eso es que no molesto a mi esposo, porque es el único día de descanso. Yo sola me vengo a la iglesia. Pero yo le pregunto, ¿será usted de aquellas personas que el día que el Señor nos quite la vida, vamos a tener la tranquilidad? Bueno, a este mi viejito ya no lo voy a ver, pero sé que lo voy a encontrar en la eternidad. Pero qué dolor es, hermanos, para una persona que ha perdido a un ser amado y no tiene esa seguridad. Por eso yo le hago una pregunta: ¿qué siente usted al saber que su familiar, existe la gran posibilidad que vaya a parar a la condenación eterna? ¿Qué sentiría usted, madre, padre de familia, al darse cuenta que su hijo estaría en la condenación eterna? ¿Qué sentiría usted? Porque una cosa es cierta, hermano: Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y Dios necesita que cada uno tenga su conversión. ¿Sabe? Pablo es bien sabio, porque a partir del versículo 4, Pablo enumera 8 privilegios únicos de la nación israelita. El primer privilegio es el que precisamente cuando habla y dice que el pueblo de Israel han sido adoptados. Ellos son adoptados como hijos. Cuando dice la Biblia que Dios adoptó a Israel como hijo, no lo está diciendo que todos los judíos individualmente son hijos, sino que ellos como nación, como Israel colectivamente, eran una nación especial para Dios. Cuando Moisés, hermanos, está en el monte despidiéndose de la nación, él les dice en Deuteronomio 7:6:
porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oseas, el profeta, llamó a Israel como un hijo adoptado. Ese es un privilegio. De ninguna nación el Señor ha dicho, ellos son mi pueblo. De ninguna, solo de Israel. Solo de Israel como nación ha dicho, ellos son mi pueblo. Ese es un privilegio. Pero más adelante dice que parte de esos privilegios fue la gloria divina, dice el versículo 4. ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo con ese segundo privilegio? El segundo privilegio era la Shekinah de Dios, que era la presencia de Dios que se hacía visible en la tienda de reunión, que se hizo visible en el templo de Salomón. ¿Qué nación ha sido aquella que ha tenido el privilegio de ver de manera visible, palpable a Dios, hermanos y hermanas? Ninguna nación. Solo Israel. Pero hay otro privilegio más. Dice la Biblia, de ellos son los pactos. Dios, hermanos, estableció un pacto con sus patriarcas. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con Moisés, lo hizo con David. Se comprometió el Señor a hacer ciertas cosas que el Señor nunca le prometió a otra nación. Ese es un privilegio. También, hermanos, Israel tenía otro privilegio. Dice más ese versículo: Dios les entregó la ley. Nosotros como cristianos leemos la ley de Moisés, pero seamos honestos, la ley no fue para nosotros, hermanos. La ley no era para nosotros. La ley específicamente era para Israel. Hay países como los Estados Unidos que tienen algunas leyes basadas, hermanos, en el marco legal israelita. Ese es un privilegio de Dios para los israelitas. Pero tiene otra cosa más. Dice el versículo 4, tenían el privilegio de adorar a Dios. El servicio en el templo o en el tabernáculo también fue un privilegio solo para los israelitas. Todo el templo, todo el tabernáculo era un privilegio para los israelitas. A nadie el Señor le ha pedido que levante un templo, solo a la nación israelita. Pero dice algo más, por si esto fuera poco: contar con sus promesas. ¿Y cuál fue la más grande promesa que Dios le entregó a Israel? La más grande promesa que Dios le entregó a Israel era el reinado venidero del Mesías, que de la casa de ellos vendría el Mesías. A ninguna otra nación de la faz de la tierra el Señor le entregó la promesa que de su descendencia vendría el Mesías. Dice más: de ellos son los patriarcas, dice el verso 5. Todos sabemos quiénes eran Abraham, Isaac, Jacob y todos estos antepasados, hombres de fe, hombres con los que Dios tuvo un trato. Habla del carácter especial de la nación israelita. ¿Quién de nosotros podrá decir, hermanos, que uno de nuestros antepasados tuvo una relación cercana con nuestro Dios? Nosotros no podemos decir que Atlacat, que dicho sea de paso ni existió, tuvo una relación con el Señor. Nosotros no podemos decir, hermanos, que alguno de nuestros antepasados tuvo una relación cercana con el Señor. Ese fue un privilegio para los israelitas. Y por si eso fuera poco, para venir a rematar las cosas, dice, octavo privilegio: de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas.
Jesús, hermanos, es judío. Jesús no es salvadoreño. Jesús, hermanos y hermanas, no es latino, es judío. ¡Qué privilegio! Pablo enumera 8 privilegios. Pero a pesar de tener todos estos privilegios, Pablo termina diciendo que él se siente cargado, porque sabe que por más privilegios que Israel haya tenido, si ellos no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ellos irán a la condenación eterna. Muchos de sus hijos han tenido el privilegio de nacer en un hogar de cristianos. Muchos de sus parientes han tenido el privilegio de escuchar dones del Espíritu. Muchos de ustedes tienen esposos, esposas, hijos, siervos de Dios, y son privilegios. Algunos de ustedes, hermanos y hermanas, han tenido el privilegio de que sus hijos vengan desde sala cuna o iglesia de bebés aquí a la iglesia, y son privilegios que si usted lo compara con otro niño que no ha venido a la iglesia nunca, su hijo tiene un privilegio superior al que los que no han venido nunca. Pero yo le pregunto algo: ¿ese privilegio garantiza la salvación de su familiar? Ser hijo de pastor garantiza la salvación. Ser esposo, esposa de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, garantiza un privilegio de ser salvo. No. Usted puede estar sentado a la par de un hombre de Dios. Usted puede estar sentado a la par de una mujer de Dios, y eso no le ayuda en nada. La pregunta es: ¿qué es entonces lo que va a marcar la diferencia? Que su hijo crea en el Hijo de Dios. Usted le puede dejar, hermano, toda la herencia que quiera a su hijo, de deudas, pero se la puede dejar. Usted le puede dejar muchas cosas a su esposa. Usted le puede dejar muchas cosas a sus hijos, lo que usted quiera, y hágalo si puede. Pero eso es una nada cuando hablamos de la eternidad. Por eso, hermano, ¿siente usted dolor porque su hijo no ha nacido de nuevo? ¿Siente usted un pesar porque su hija, aunque es una buena estudiante, es una gran profesional o ha alcanzado méritos y éxitos en la vida, solo el detalle que no es cristiana? ¿Le pesa a usted eso? Porque, hermanos, si hoy el Señor decidiera quitarle la vida a cualquiera de sus parientes que no ha conocido del Hijo de Dios, el destino ya está escrito. No hay tales cosas, hermanos, de novenarios. No hay tales cosas de purgatorio. Como dice el escritor a los Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Por eso yo le pregunto, al entender esas palabras de Pablo, cuando Pablo decía: miren, hermanos, yo desearía que me condenaran al infierno con tal que mis parientes sean salvos. Eso habla, hermanos, de la pasión que Pablo le ponía a las cosas. ¿Cuántos queremos que nuestros familiares sean salvos, hermanos? ¿De verdad usted quiere que su familiar sea salvo? ¿Qué está haciendo para que su familiar sea salvo? En primer lugar, hablemos de la oración. ¿Está orando usted por la conversión de sus hijos, de sus hijas, de su esposo, de su esposa, de sus padres, de sus hermanos? Y no le estoy diciendo que si usted ora cuando se acuerda, porque hay unos que ni oran. No me diga que usted desea que sus hijos sean salvos si toda la vida pasa prendido en el teléfono.
¿Cuál es el tiempo que le dedicamos a la oración? Hermanos, ningún hombre en esta tierra puede cambiar el corazón a nadie. El único que puede cambiar la vida es el Hijo de Dios. Y para eso se necesita que el Espíritu Santo y la palabra siembren la vida en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa. Es una lucha espiritual. Si hay un problema que ahorita la iglesia tiene, es que ha dejado la oración. Ya no dobla sus rodillas, ya no ora, ya no busca. Pero ¿por qué ella no ora? Porque cuando ve los privilegios que tienen, dicen: no, mi hijo está bien, mi hijo tiene salud, mi hijo va bien, mi esposa está bien, yo los veo bien. Sí, estás viendo sus privilegios, los privilegios que Dios les ha dado, los beneficios que Dios les ha dado, y por eso tú juzgas que tu familiar está bien. Pero no, si no tiene a Cristo en su corazón, por más beneficios que tenga, que tú le hayas podido dar, está mal y va directo a la condenación eterna. Por eso es que cuando Pablo veía los beneficios, cuando Pablo veía los privilegios de Israel, y Pablo no se conformaba y decía: no, si Israel está bien. No, Pablo decía: de ellos ha venido el Cristo. Pero aún teniendo este gran privilegio, si ellos no han rendido su voluntad al señorío de Cristo, ellos serán anatema, ellos irán a la condenación eterna. Entonces, cuando tú ves a tu familiar y lo ves con salud, lo ves que le va bien, tú dices: no, fulano está bien, no viene a la iglesia, no es cristiano, pero está bien. No, no te engañes. Todos esos privilegios y esos beneficios pueden hacer hasta un distractor, pueden ser hasta un distractor para que tú no intensifiques la búsqueda de la presencia del Señor, para que Él obre en su vida. Entonces, lo primero, ¿cómo está nuestra oración por nuestros familiares? Hermanos, si este día muriera un familiar nuestro sin conocer del Señor, nos va a pesar que no oramos por ellos. Segundo, ¿cómo está tu testimonio como cristiano, como cristiana frente a ellos? ¿Será que cuando ellos te ven, ellos pueden decir de ti: de verdad, este es cristiano? No, de verdad, mi mamá es cristiana, imperfecta, con errores, pero ella siempre depende de Dios. ¿O será que nuestros hijos dirán de nosotros: no, hombre, si los hermanos supieran quién es mi mamá en la casa, ni privilegios le dieran ya, ni la llamaran para el otro año de servicio? No, hombre, si se dieran cuenta quién es mi esposo, ya no le llamarían hermano, sino que Judas le dirían. Porque la gente no sabe, hermanos. Usted puede convencer a todo el mundo de allá afuera que usted es cristiano, pero si su familia no le cree, usted está mal. ¿Qué piensan sus hijos, su esposo, su esposa de su cristianismo? Ellos nos conocen. Miren, hermanos, usted puede ir manejando en su vehículo, discutiendo con su esposa, masticando a los hermanos de la iglesia en su vehículo, pero sus hijos que van atrás, aunque van calladitos, le están escuchando, le van oyendo todo lo que usted está diciendo, todas las cosas que dice de los hermanos. Sus hijos lo oyen y sus hijos saben que usted no es sincero. De tal forma que nosotros, en vez de ser un puente para que nuestra familia venga a Cristo, nos convertimos en un obstáculo para ellos. Y claro, ellos no van a tener la justificación de decir: para ser como fulano mejor no soy nada, porque tendrán que dar cuentas a Dios. Porque el evangelio no se trata ni de usted, ni de mí, ni del pastor, ni del hermano. Se trata de Cristo, que murió por nosotros y que nos dio vida eterna en su muerte. Pero ayuda mucho
nuestra fe, cómo lo vivimos. Si hacemos a Dios real en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es tu testimonio como hijo? A ver, tú como hijo, que quieres que tus padres se conviertan, que quieres que tus padres lleguen a Cristo. Si eres un desobediente, un malcriado, un mediocre en los estudios, ¿cómo le vas a predicar hacia tus papás? ¿Cómo? Entonces, hermanos, este es un llamado para que sintamos la carga de Pablo, el dolor que Pablo sentía por su familia. Y un tercer elemento que es importante: la iglesia se ha apagado en la evangelización. Ya no evangelizamos. Ya ni siquiera hacemos el esfuerzo de invitar a nuestros hijos a la iglesia, ni siquiera que asistan a la célula. Ya no les hablamos de Cristo, ya nos desmoralizamos. Y aunque somos soldados, hemos dejado el rifle escondido por allá, porque ya para qué, si yo ya le dije, hermano, Pablo era un necio, Pablo era un terco. Los judíos lo golpeaban, los judíos lo azotaban, los judíos lo maltrataban, lo escupían. ¿Qué no hicieron con Pablo? Pero Pablo insistía e insistía e insistía e insistía. Y nosotros, hermanos, ¿hace cuánto? Yo no les pregunto, hermanos, pero ¿cuántos de nosotros venimos con toda nuestra familia a la iglesia este día? ¿Cuántos de nosotros venimos con nuestros hijos este día a la iglesia? ¿Sabe que me da mucha tristeza a veces que a la hora del mensaje hay padres de familia que el celular le prestan a sus hijos? Y no vaya a ver a su lado, no vaya a ser que encuentre a un padre irresponsable que le esté prestando el teléfono a su hijo. O sea que es más importante un videojuego, un videíto, que escuchar la palabra de Dios. Este día me llamaba la atención de una niñita, hermanos. Ayer fue una niñita, pero creo que si tendrá 2 o 3 años será mucho, pero andaba repitiendo un verso bíblico que le habían enseñado en la iglesia de bebés. Has cambiado mi lamento en baile, le hacía a la niña. Pero ya la niña ya estaba hablando de la Biblia. Hermanos, con una palabrita, pero que venga sazonada por el Espíritu, por la palabra de Dios, eso puede hacer nueva a una persona. Una alabanza puede ser. Una alabanza. No sé. Pero ahora, hermano, yo lo que he venido a hacer es a ponerle una carga. No le vengo a decir que ore por los niños en África. No le vengo a decir que ore ni siquiera por su vecino que no ha conocido de Dios, que también es su responsabilidad. Le vengo a poner una carga por su papá, que si no conoce de Cristo irá a la condenación eterna. Le vengo a poner una carga por sus hijos, que si se van de esta tierra sin conocer del Señor, su destino ya está sellado. Qué bien por ti que ya conociste de Cristo, pero qué de tu familia. Así que, hermanos, ver esta pasión de Pablo, que llega hasta ese punto de decir: yo me quisiera ir a la condenación eterna con tal que mis parientes sean salvos. Habla del deseo de Pablo de ser luz para su familia. ¿Cómo está nuestro cristianismo en nuestra casa? ¿Cómo está nuestro evangelio en nuestra casa? Aprovecho para invitarlo para el próximo domingo. Tenemos un domingo para la familia, nuestro Elim Family Fest. En los 4 cultos, hermanos, de la iglesia, todos los temas van a ser relacionados con la familia. Y para que no se aburra de mí, hermano, en este culto va a venir a predicar otro pastor. Traiga a su familia, traiga a su hijo, traiga a su hija, venga con su esposo. Ore esta semana
para que el Señor, hermanos, añada a la iglesia a aquellos de su familia, los que Él ha predestinado para salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Israel tuvo muchos privilegios, hermanos, pero ninguno de esos privilegios le garantizó su salvación. Igual nuestros familiares pueden tener muchos privilegios. Nosotros los podemos ver que están bien, pero sin el Señor, ellos igual irán a la condenación eterna. Esta mañana, hermanos, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse con el Señor, para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie, y eso va a ser para nosotros señal de que usted desea tomar esta decisión. Puede ser que usted haya tenido muchos privilegios, pero los muchos privilegios no son ninguna garantía de su salvación. Si esta mañana hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, le invito para que se ponga de pie y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Mientras la iglesia ora para que el Señor toque las vidas, ¿habrá alguien? Si usted tiene un familiar, hermano, ore para que el Señor toque su vida. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar. Pero si usted tiene familiares que no conocen de Cristo, le invito para que se ponga de pie y vamos a orar por ese familiar. Si usted tiene familiares inconversos, póngase de pie, vamos a orar por usted, por su familia. Los que tengamos familiares inconversos y que deseamos que Cristo toque sus vidas, vamos a orar, hermanos, esta mañana por ellos. Y asuma usted el compromiso de tener una vida ferviente en oración, un testimonio auténtico de Jesucristo y una pasión por evangelizar. Padre que estás en los cielos, esta mañana tu pueblo está de pie. Muchos de ellos tienen familiares inconversos que tienen muchos beneficios, tienen muchos privilegios, están bien, tienen salud, tienen empleo, tienen una buena familia, pero no te tienen a ti. Algunos de ellos sí están en crisis, otros están en problemados, otros están enfermos, otros están a punto de dejar esta tierra. Pero ayúdanos, Señor, a sentir la carga de Pablo por nuestros parientes. Te pido por nuestros padres que todavía no te conocen, que no han tenido un encuentro contigo. Señor amado, úsanos como hijos. Te pido por aquellos que tienen hermanos, hermanas, que todavía no te han conocido o se han alejado de ti. Señor, perdónanos si nosotros hemos sido motivo de tropiezo para ellos. Hermano, ore por ese familiar, por su abuelo, por su tío, por su papá, por su esposo, por su esposa. Comience a orar esta mañana. Señor amado, oramos
por el esposo de aquella hermana que se ha sentido desanimada, que ya no ora por su esposo porque no ve ningún cambio. Pero pon en nosotros, Señor, esa carga para poder llevar a más personas al conocimiento de tu palabra. Oramos, Señor, por aquella esposa que se ha alejado de ti. Oramos, Señor, por ese abuelo que, aunque dulce y tierno, bondadoso y cariñoso, aún no te conoce y va en dirección a la condenación eterna si no entrega su vida a ti. Ayuda, Señor, a cada miembro de esta iglesia para ser testigo de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. No olvide, hermano, que usted es una nación de sacerdotes. Usted intercede por su familia. Señor, aquí está tu pueblo. Ponemos en tus manos a nuestros familiares para que tengas misericordia de ellos y que a la vuelta de la eternidad, Señor, nos encontremos en esa eternidad que tú has prometido en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos? Gloria a Dios. Pueden sentarse.